¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Te saludo a ti y a tu auditorio con gran gusto. Muchas gracias, Beatriz. ¿Avanzamos o retrocedimos en estos 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Tú has vivido diferentes procesos, has sido una estudiosa y acuciosa sobre el sistema político mexicano. Tú tienes una capacidad de análisis y de evaluación por encima del promedio de la gente por tu preparación. ¿Avanzamos o retrocedimos, Beatriz? Mira, yo creo que nunca el país había estado en los últimos tiempos ante un gobierno tan tempranamente con resultados tan desastrosos, Rodolfo. Yo creo que si revisamos con objetividad cada uno de los rubros, nos damos cuenta de que efectivamente el país no solamente ha retrocedido, sino que estamos ante una debacle nacional. Si tú revisas en primer término la parte económica, creo que no puede haber más objetividad que decir que el descenso, el desplome del Producto Interno Bruto ha sido histórico, y eso no lo decimos ni tú ni yo, eso lo dicen los especialistas que se dedican a medir el crecimiento de la economía. Sí. De acuerdo a quienes están haciendo los estudios, bueno, a finales del 2020 se va a llevar la economía a un descenso nunca antes visto, y creo que esto se refleja directamente en el nivel de desempleo, en el cierre de empresas pequeñas, medianas e incluso grandes, en la fuga de capitales, en la falta de confianza para la inversión, en el decrecimiento y en la disminución de la calidad de vida de la población, el que las familias tengan que decidir si pueden gastar en alimentos o en comprarle un par de zapatos a los hijos. Creo que nunca antes la sociedad, Rodolfo, se había encontrado con una crisis económica personal tan profunda como esta, y que es sin duda consecuencia no solamente del mal manejo de la economía, sino de un gobierno y específicamente de un presidente que nos maneja todos los días cifras absolutamente falsas, mentirosas, y que además pues le ha dado la espalda al sector económico. Digo, tú ves simplemente en comparación con otros países donde los gobiernos salieron a apoyar económicamente a las empresas para evitar precisamente que despidieran trabajadores. Aquí el presidente simplemente le dijo a los empresarios, pues rásquense con las uñas porque el gobierno no va a rescatar a nadie. Entonces, en el rubro económico, para empezar, Rodolfo, pues tenemos un panorama no solamente incierto, sino me parece absolutamente desolador. Y si nos vamos con los otros rubros, pues ocurre lo mismo. Seguimos en esta crisis que es económica, pero también sanitaria, y donde la pandemia profundizó precisamente la parte económica, la crisis económica. Bueno, pues tenemos precisamente lo que dijo ayer el titular de la Organización Mundial de la Salud, donde le exigió, no a los mexicanos, a ver, vamos a decir las cosas claras, porque el subsecretario Hugo López-Gatell ya nos volteó las cosas. No. Los organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nunca le habla a los ciudadanos de otros países. La comunicación y los mensajes son para los jefes de Estado, para los gobiernos. Y en este caso, lo que hizo el titular de la OMS fue decirle al gobierno de México que tomara en serio el tema de la pandemia, porque evidentemente no solamente lo está manejando mal, sino lo que está manejando de una manera absolutamente irresponsable y a partir de criterios que dejan de ser, lejos de ser científicos o médicos, son absolutamente simuladores y engañadores. Entonces, Rodolfo, pues tenemos ahí un segundo punto. ¿De qué otro quieres que hablemos? Por ejemplo, del tema educativo. Bueno, pues vemos la manera como también el gobierno ha
manejado el tema de la educación en el marco, en el escenario de la pandemia, donde los niños, hay niños que no tienen acceso a internet, que ni siquiera tienen una televisión, que por supuesto no cuentan con una computadora, y ahí vemos también un terrible retraso generacional. En el caso, Beatriz Pajés, de la salud, pues desapareció el Seguro Popular para crear el INSABI, que nadie sabe dónde está el INSABI. Pues absolutamente, Rodolfo, nadie sabe ni qué cosa es, ni cómo se maneja. Lo que sí es cierto es, y le ocurrió al presidente en su gira de estos días, de hace unos días, por el norte del país, donde madres, señoras con problemas de cáncer de mama, llegaron a verlo para exigirle que hubiera tratamientos de quimioterapia, que se han retirado porque además, bueno, se han desaparecido los centros especializados en cáncer de mama, bajo el criterio de que pues está la austeridad republicana, que el gobierno tiene que ahorrar, y como consecuencia pues una de las principales víctimas han sido precisamente las mujeres, al igual que los niños con enfermos de cáncer. Y por supuesto no se diga muchos otros, porque tenemos un sistema de salud absolutamente desmantelado, con personal médico que también ha sido despedido, personal médico que ha ido falleciendo producto de que está enfrentando la pandemia sin ningún tipo de protección. Entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias, Rodolfo. Simple y sencillamente estamos hablando de un gobierno en el que retrocedimos. Si lo quisiéramos comparar, Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, si lo quisiéramos comparar en esas escalas de los buenos o malos presidentes con su antecesor, con Enrique Peña Nieto, o con este señor Felipe Calderón al que tanto odia, o a Vicente Fox, o hacia atrás al que quisieras, ¿en qué lugar quedaría López Obrador? ¿Al parejo de quién o por abajo de quién? Mira, yo creo que, para no mencionar nombres, porque no se vaya a interpretar esto como que estoy apoyando o justificando los errores de uno u otro gobierno, yo te diría que ahí están las cifras, Rodolfo. Volvamos a los números fríos, concretos, duros. Ahí están las cifras. Simple y sencillamente que la gente se pregunte si el desempleo en el que hoy se encuentra esta persona, este hombre o esta mujer, o tal vez sus hijos o sus familiares, si este desempleo que hoy sufren y que hoy enfrentan, pues lo enfrentaban y lo vivían y lo experimentaban con gobiernos anteriores, que por supuesto no eran lo mejor, ni tampoco estaban a la altura de lo que el país necesitaba, pero el desplome, el deterioro, el empobrecimiento, bueno, porque además, oye, también la CEPAL, la Coneval, todos estos órganos que se dedican a medir la pobreza, pues han dado cifras recientes sobre cómo ha aumentado el número de pobreza extrema. El índice de pobreza extrema ha aumentado de manera impresionante. Entonces, bueno, ahí están las cifras y los comparativos, pero sobre todo lo que estamos viviendo en el día a día, para entender si este gobierno es mejor que los anteriores. Pues sí, solamente como dices bien, Beatriz Pajés, hay que meter la mano a la bolsa para darnos cuenta que las cosas no están bien, simple y sencillamente no están bien, y no es la pandemia, porque la pandemia vino a agravar lo que ya venía mal. El año pasado, un desastroso año, este va a ser terrible y no veo cómo nos vayamos a levantar, pero bueno, pues esto fue lo que eligió una mayoría, una relativa mayoría, y pues ahora solo nos toca esperar el 2021 en el que el pueblo reflexione y se dé cuenta que el rumbo que tomamos, nos fuimos por el camino empedrado cuando teníamos una autopista para recorrer, pero pues eso lo elegimos lamentablemente, Beatriz. Efectivamente, Rodolfo, además, bueno, sin duda, pues hoy nos amanecimos con todas las encuestas donde se muestra pues que el presidente no solamente no ha perdido popularidad, sino que se ha mantenido y en algunos casos también se ha recuperado. Mira, este es un fenómeno social muy difícil de entender, tal parece
que la gente se niega a aceptar que ha sido engañada. Esto opera un poco como un mecanismo religioso donde tú eres ferviente adorador de un santo y pues el santo te deja de hacer milagros, pero tú te resistes a dejar de creer en él, tal vez porque lo más importante es mantener la esperanza. Yo no sé cuánto tiempo más toda esta gente, todas estas personas que siguen adorando a este líder, pues sigan en lo que están, se mantengan mantengan su preferencia, cuando van a empezar a sufrir, y seguramente el próximo año, Rodolfo, en términos económicos, va a ser durísimo, y va a ser durísimo para los hogares, sobre todo, ¿no? Porque cada vez habrá menos dinero, la mayor parte del dinero la está utilizando el gobierno, y lo hará sobre todo el próximo año en temas electorales, va a estar dispersando apoyos por todos lados, pero esto no significa que la gente vaya a tener empleo, ni que vaya a tener una mejor nivel de vida, y que tampoco vaya a tener una mejor atención médica, o que sus hijos tengan una mejor educación. No sé, esto lamentablemente va a ser un proceso largo, del desengaño que tengan que empezar a experimentar la población, pero por el otro lado, efectivamente, como bien dices, tenemos enfrente las elecciones del 2021, donde pues se está exigiendo a la oposición hacer su parte. Yo te diría que lo más importante sería en este momento lograr que los tres grandes partidos, pudieran formar una alianza, cuando menos para empezar a defender la democracia. Y defender la democracia significa poder ganar, que la oposición pueda ganar la Cámara de Diputados, Rodolfo, para que el presupuesto comenzara a dirigirse, a asignarse realmente en beneficio de la gente, y no con criterios electorales y opacos como ahora se hace. Esa es una de las alternativas que tenemos, y ahí está la esperanza, y la esperanza mueve todo. Hay que tener fe en que reflexionemos, que todos reflexionemos cuando vayamos a votar. Beatriz Pajés, quiero agradecerte que seas tan generosa. Al contrario, con Rodolfo, nosotros. Un gran abrazo. Gracias a Beatriz Pajés.